La clase anterior vimos cómo poder identificar el cateto apuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa a partir de un ángulo dado. Vimos también de manera de recordatorio que este ángulo es un ángulo recto y que mide 90 grados y entonces todo este es un triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a seguir retomando lo que vimos la clase anterior. Entonces, a manera de recordatorio y para empezar este tema de razones trigonométricas, vamos a recordar lo del video de la clase anterior. Si aquí tengo el ángulo A y este es el ángulo que voy a utilizar, entonces vamos a recordar que si este es el ángulo dado, el lado que está enfrente de este ángulo, quedamos que se va a llamar cateto opuesto y que nada más lo vamos a abreviar como CO. El lado del triángulo que está a un lado del ángulo es el cateto adyacente, que simplemente lo podríamos abreviar como CA. Y el lado que sobra, y que es el más largo, es la hipotenusa, que simplemente la abreviamos con la letra H. Ok, bien, ahora, las razones trigonométricas son 6. Nosotros solamente vamos a revisar las 3 primeras. Y esas razones trigonométricas que vamos a ver son las siguientes. La primera se llama seno y entonces la vamos a abreviar así, como sen. En este caso, el ángulo que estamos utilizando de referencia es el ángulo A, entonces vamos a poner sen y la letra A. Este sen A significa seno del ángulo A. Y la manera en que lo vamos a trabajar es dividiendo cateto opuesto entre la hipotenusa. Después, la siguiente razón trigonométrica que vamos a ver se llama coseno. La razón trigonométrica coseno se abrevia cos. Y de igual manera, como el ángulo de referencia es el ángulo A, entonces vamos a poner cos A. En este caso, es igual que en el anterior. Esta razón trigonométrica se va a leer como coseno del ángulo A, que es el ángulo de referencia. Y la manera en que lo vamos a trabajar es dividiendo cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tercera razón trigonométrica que vamos a ver se llama tangente. Tangente. Y se abrevia así. Tan. Y le ponemos la letra A, que significa que vamos a calcular la tangente del ángulo A. Y la manera en que lo vamos a trabajar es dividiendo cateto opuesto entre cateto adyacente. Bien, a partir de aquí vamos a trabajar algunos ejemplos para identificar cuál se ocupa. Bien, por ejemplo, sabemos que este es nuestro ángulo recto, es el ángulo de 90 grados. Y bien, vamos a hacer una pequeña modificación a esto, vamos a menearlo un poquito. Por ejemplo, ahora si el triángulo lo pongo de esta posición, vamos a ver, vamos a ubicar. Tenemos nuestro ángulo recto de 90 grados, por lo tanto estos dos son catetos. Son catetos y esta es la hipotenusa. Entonces vamos a ubicar, por ejemplo, si tenemos aquí ahora el ángulo, vamos a poner el ángulo B. El ángulo B. Entonces, primero ubicamos que es el de enfrente es cateto opuesto. El que está a un lado es el cateto adyacente. Y el que sobra y el más largo es la hipotenusa. Entonces, si yo quiero saber, por ejemplo, el seno, por ejemplo, yo quiero dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, entonces de acuerdo a nuestro dato de la hoja anterior,
cateto opuesto entre hipotenusa es el seno del ángulo. Entonces escribiríamos que esto es igual al seno del ángulo B. Si yo quiero dividir el cateto opuesto entre el cateto adyacente, entonces, de acuerdo a nuestro dato anterior, cateto opuesto entre cateto adyacente es tangente del ángulo. Entonces, en este caso escribiríamos que esto es la tangente del ángulo B. La tangente del ángulo B. Y si yo quiero dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, por lo tanto, esto lo escribiríamos como el coseno del ángulo B. Bien. Vamos a poner otro ejemplo más. Ok, recordamos una vez más, este es nuestro ángulo recto. Y vamos a cambiar la posición del triángulo y su tamaño. Entonces, ok. Bien. Si yo tengo aquí marcado el ángulo, vamos a ponerle aquí el ángulo A. Y vamos a poner que este lado vale 3 y este lado vale 5. Entonces lo que nosotros podemos ubicar es que, primero, qué lados del triángulo estamos teniendo aquí. Por ejemplo, este lado está enfrente del ángulo A y vale 3. Entonces, por lo tanto, el que está enfrente quedamos que es el cateto adyacente. El que está a un lado es el cateto, perdón, déjenme corrijo, no es el cateto adyacente. Es el cateto opuesto. Entonces recordamos, el que está enfrente es el cateto opuesto. El que está a un lado es el cateto adyacente, pero en este caso no tenemos valor, entonces no lo escribo. Por lo tanto, el 5, que es el más largo, es la hipotenusa. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos como datos cateto opuesto e hipotenusa. Por lo tanto, vamos a ver qué tenemos con cateto opuesto e hipotenusa. Aquí está, cateto opuesto e hipotenusa es el seno. Por lo tanto, vamos a escribir que el seno del ángulo A sería igual a cateto opuesto entre hipotenusa, que sería 3 entre 5. Esto sería igual a 3/5. O podemos pasarlo a su respectivo decimal. Es lo mismo, lo podemos dejar como fracción o lo podemos convertir a su respectivo decimal. Bien, por ejemplo, si nosotros tenemos otro triángulo rectángulo, aquí está nuestro ángulo de 90 grados. Ok, entonces vamos a ver, a poner otro ejemplo parecido. Si ahora aquí nuestro ángulo, este es nuestro ángulo A, y tenemos aquí que este vale 4 y aquí vale 5. Entonces primero vamos a ubicar los catetos. Entonces tengo el ángulo A y este lado, este lado del triángulo que está a un lado del ángulo que estamos manejando, este es el cateto adyacente. Entonces este sería el cateto adyacente. El que está enfrente es el cateto opuesto. No tenemos valor, entonces no es necesario escribir que es el cateto opuesto. Por lo tanto, el más largo es la hipotenusa, que vale 5. Entonces esta es la hipotenusa. Y entonces recordamos qué es lo que tenemos de cateto adyacente con hipotenusa. Entonces, cateto adyacente con hipotenusa es coseno del ángulo. Entonces aquí escribiremos que se trata del coseno del ángulo A, que es igual al cateto adyacente, que es 4, entre la hipotenusa, que es 5. Por lo tanto, el coseno del ángulo A valdrá 4/5. De igual manera, si haces la división, también es válido poner la parte decimal. Y vamos a poner el último ejemplo.
Aquí tenemos nuestro ángulo de 90 grados. Bien, entonces vamos a ubicar nuestro ángulo ahora y que nuestro ángulo sea aquí. Ahora, si ponemos el ángulo A aquí y aquí ponemos que este lado vale 3, este lado vale 4, entonces vamos a ubicar. Tenemos el ángulo, el que está enfrente, este es el cateto opuesto. Entonces acuérdate, el que está enfrente es el cateto opuesto y el que está aquí a un lado del ángulo es el cateto adyacente. Cateto adyacente. Entonces ubicamos que contamos con el cateto opuesto y cateto adyacente. La hipotenusa no es necesario especificarla porque no tenemos valor aquí. Los valores que nos están dando son estos dos, que es opuesto y adyacente. Entonces lo que tenemos con opuesto y adyacente aquí está. Cateto opuesto y cateto adyacente es la tangente del ángulo A. Entonces, por lo tanto, nosotros vamos a escribir que la tangente del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es 4, entre el cateto adyacente, que es 3. Por lo tanto, la tangente del ángulo A valdrá 4 tercios, o lo puedes pasar a su parte decimal.